¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días a nuestros visitantes. Buenos días, Richard. Gracias por el interés. Richard, por si acaso, es profesor del taller G. Bien, vamos a dar inicio a esta charla. Quiero agradecer primero que nada a Carlo y a Cristian por darse el tiempo de traernos su proyecto. Yo les he pedido que hagan una explicación especial para nivel 4, pero igual creo que va a ser de interés para todos, ¿no? A Carlos y a Cristian tuve la suerte de conocerlos cuando eran más jóvenes, cuando recién empezábamos, ellos y yo empezaba a enseñar y ellos empezaban su carrera de arquitectura y bueno, el ciclo pasado han tenido un proyecto de fin de carrera muy exitoso, que incluso ha ganado premios de arquitectura y nada, felicitarlos y alentarlos a que sigan adelante, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Tienen la palabra. Muchas gracias, Ángeles. Buenos días con todos, primeramente. Yo soy Cristian Verde y mi compañero de tesis es Carlos González. A continuación les vamos a mostrar un poco del resumen de lo que fue nuestro trabajo el siglo pasado con los asesores Ricardo Huanqui y Carmen Rivas en el taller de tesis. Y que, como lo mencionaba Ángeles, tuvimos la suerte de haber ocupado el primer puesto en el concurso internacional en Taiwán de proyectos de tesis, justamente de graduación de arquitectos. Y bueno, vamos a comenzar sin más ni más. La charla del Centro Cultural de Lampa. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Yo soy Carlo y les voy a empezar a hablar un poquito de esta primera parte. Primero para enfocarnos en los tres puntos que nos centramos al inicio con Cristian, ¿no? Y nos pusimos a pensar qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Cuál era nuestro interés arquitectónico a proyectar, ¿no? Y para nosotros era la conservación del patrimonio arquitectónico, natural y cultural desde la memoria histórica y cultural del lugar, colectiva del lugar. Para esto nosotros ya habíamos estudiado una zona que para nosotros es olvidada, que es Lampa, que está en el departamento de Puno, y para lo cual nosotros definimos, ¿no?, el uso, programa y proyecto como un centro cultural e interpretativo para el desarrollo educativo y cultural de Lampa. Nosotros vamos a empezar a explicar por qué estos tres intereses, por qué, por qué lo elegimos y cuáles serán estas características que nosotros tomamos en cuenta para el programa, para el proyecto, para la espacialidad y todo esto, ¿no? A medida que vayamos hablando hasta llegar al proyecto. Primero empezar que el departamento de Puno tiene historia desde la pre-inca y hasta llegar a la republicana. Estos vestigios han ido quedando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces nosotros, como un análisis general, empezamos a hacer una estadística, a recopilar datos de cuánto de este patrimonio quedaba, ¿no? Entonces, en provincias más representativas, era, por ejemplo, en Sandia un 32%, en Puno, que es la más emblemática, por así decirlo, en este tema, le queda un 47%, ¿no? Y a Juli, un 40%, ¿no? La denominada Roma, por así decirlo, peruana, ¿no? A la derecha, justamente en mi puntero, vemos cómo esto está pasando, ¿no? Cómo la ciudad, la trama moderna se va apoderando de todos estos vestigios, ¿no? Y empieza ya a reducirse, y esto es lo que hablamos, los porcentajes, ¿no? De igual manera, nosotros vimos, ¿no?, cuál era el equipamiento en el departamento de Puno que daba una predominancia a, toda esta cultura, a todo este valor cultural que tenía la ciudad, ¿no? Y era escasa, ¿no? Más que todo se centra en Puno, ¿no? Porque está ahí es supuestamente el mayor porcentaje, y es algo que vamos a desmentir a medida que vayamos hablando un poco de la exposición. Un poquito más era el radio de influencia que tenía Lampa, ¿no? Cuando nosotros analizamos, era increíble, ¿no? Como Lampa estaba entre Juliaca, Cusco, Arequipa y Puno, y era un eje central que estratégicamente estaba ubicada en el circuito sur del Perú, ¿no? Esto hacía que la posibilidad de tener un equipamiento ahí era mayor. De igual manera, nosotros, como siguiendo dándole más importancia, dándole más peso al lugar, vimos, ¿no? Hicimos un análisis de posibilidades, un poco analizando las vías de acceso, viendo el índice de desarrollo, el analfabetismo, y como conclusión, bueno, a nosotros nos gusta un montón poner mapas
con varias variables, ¿no? Y esto era lo que indicábamos, ¿no? Justo Lampa se ubica acá, está a media hora de Juliaca, donde está el aeropuerto, en relación por vía asfaltada hacia Cusco, por el otro lado Arequipa, y para esta para Puno, ¿no? O sea, está muy céntrica, como se nota, acá está la relación, ¿no? Sus radio de interacción a estas ciudades era aproximadamente 50, con los más grandes, que era Juliaca y Azángano de Puno, del departamento de Puno, y para el otro lado está hacia Puno y Azandia. De igual manera, nosotros, como todos estos valores, empezamos a ver la relación intercultural que tenía Lampa en relación a Puno, ¿no? Entonces, igualmente este mapa nos concentraba cuánto, cuánto de cultura y tradición había en danzas en todo el departamento de Puno. Esto un poquito la relación nos muestra, ¿no? Cómo las personas van a Lampa o van a Puno y a qué lugar se relacionan, ¿no? Estas son las fechas. O sea, como consecuencia a dónde viajan. De igual manera, cuál es su afluencia en los 12 meses, ¿no? ¿Cuál es el mes que más van? ¿Por qué van? Y si como conclusión o como de su viaje llegan a Lampa. De igual manera, la relación histórica que tiene, que un poco más lo vamos a ver adelante, y la relación paisajística que posee. Bueno, entonces empezamos con el análisis del lugar de nuestro entorno. Esto es un poco de la ubicación. Nos encontramos en la región de Puno, en la provincia de Lampa y en la ciudad de Lampa. Empezamos mostrando, ¿no?, todo nuestro centro histórico, que está de color gris y de un poco más de color de gris oscuro. Nuestras fotos aéreas, que eran para nosotros importante, para empezar a ver nuestro entorno, para ver los perfiles que tenía la ciudad, empezar a conocer lo que tiene la ciudad, ¿no? Como en forma de collage empezábamos a armar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se puede potenciar, qué es lo turístico, qué no es lo turístico, y empezamos a sacar fotos interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá donde está el cursor, es increíble que Lampa posea la única copia de la Piedad en todo el mundo, ¿no? Y está autorizada por el Vaticano. De igual manera, que posea un bosque enorme de las Puyas, Remondis, las casonas, que vamos a detallar un poco más adelante. Y bueno, entonces, como comentábamos, era importante saber cuál era nuestro entorno inmediato, conocer las casonas, conocer su estado, conocer la historia de estas, ¿no? Empezamos analizando, hicimos un recorrido viendo, ¿no?, clasificándolas en tres estados, ¿no? Buena, mala y regular, viendo cómo éstas se relacionaban, cuál era su funcionamiento, si estaban abandonadas, si funcionaban como algún equipamiento, tienda, etcétera, o si era vivienda. Y después de esto empezamos a ver ya un poco la evolución de la ciudad en el tiempo, ¿no? Cómo empezó desde su dámero inicial, por su composición, y cómo las tramas principales iban cambiando. Y es muy importante ver que, o sea, todo este eje se emplaza siempre por el lado más corto, que está el puente colonial de piedra, ¿no?, que se enfoca ahí. Pero ¿por qué no sigue todo este eje justamente y voltea? Porque esta parte donde se emplaza la ciudad, donde empieza a desarrollarse, es la parte más alta, ya que estaba en el río. El río tendía a desbordarse. Entonces, a partir de esta vía empieza a desarrollar la ciudad. De igual manera, justo en la estructura urbana del 2010, vemos cómo las calles empiezan a ensanchar, ¿no? Empiezan a generarse y empiezan a evidenciar este crecimiento urbano que tiene la ciudad, ¿no?, de la antigua, que como se nota al inicio, las calles son más angostas, en los cortes se ve un poquito más, ¿no? Como la evolución de la calle de 4 metros puede llegar hasta casi 25 metros de distancia, ¿no? Haciendo una carretera interregional. De igual manera, como en esta evolución vemos varios factores que lo vamos a ir repasando. Vemos cómo las manzanas, cómo la granometría de la ciudad va cambiando, ¿no? Cómo se empieza a hacer de un vacío uniforme, bien estructurado, a un vacío irregular, ¿no?, que son las construcciones contemporáneas. Justamente en las manzanas del centro histórico, el lleno constructivo es casi un 55% versus el porcentaje de vacío, que es un 45%, ¿no? Esto ya hacía a los varios patios que tenían las casonas, a comparación de la tipología nueva de las viviendas, ¿no?, que poseen solo ductos de ventilación. De igual manera vimos cómo
cómo la ciudad iba creciendo a partir de los equipamientos más importantes de Lampa, ¿no? Que son la plaza, la municipalidad, las principales casonas que funcionaban como el Banco de Reserva del Perú, por así decirlo, acá se crean las monedas, la cárcel de mujeres, el puente que les comentaba, ¿no? Cómo la ciudad empieza a evolucionar y, bueno, pasamos a lo que es la materialidad. Este plano estos planos nos gustan mucho porque nos empieza a, vemos la ciudad desde otro nivel, ¿no? Y es acá donde empezamos a evidenciar cuáles son nuestras posibilidades de poder desarrollar un proyecto versus las debilidades, ¿no? Que posee la ciudad. Luego, una de las cosas más importantes de acá empezamos a también desarrollar espacialidad es de los perfiles de altura del AMPA. Ver cuál era la sensación que tú tenías al pasar por el centro histórico, cuál era la relación en las calles que tenías, las alturas, la persona, ¿no? La altura con la casona, las casonas aproximadamente de un piso miden 6 metros, en Lampa solo hay 3, 4 casas de 2 pisos, en la mayoría son de un piso, casi llega a medir 6 puntos en el nivel más alto del techo, y cómo estas se relacionan con la calle, ¿no? O sea, el peatón siempre está en un nivel angosto, pero más protegido, ¿no? Es porque es peatonalizado, no hay acceso al carro, entonces lo hace mejor. De igual manera, cómo el peatón se relaciona al nivel de equipamiento, ¿no? A la iglesia, a lo que es la cárcel, y va cambiando un poco esta sensación en la ciudad. Bueno, para el análisis histórico, básicamente queríamos explicar cómo empezamos a determinar el proyecto, ¿no? El equipamiento que íbamos a poner en la ciudad. Sabíamos que era cultural, sabíamos que teníamos que darle una importancia a toda esta cultura que nos está dando, a todo este patrimonio. Entonces nosotros empezamos a analizar distintas posibilidades hasta que llegamos a que nosotros deberíamos demostrarnos, si las personas conocen, lo van a conservar. Era algo que comentaba un autor. Entonces, para empezar a definir todos estos términos y qué es lo que queríamos, empezamos a hacer un análisis tanto de qué es lo que pasaba antes, del surgimiento de este equipamiento y cómo estuvo evolucionando en el tiempo con diferentes autores o cómo diferentes ciudades empleaban este edificio y cómo mejoraba en su estructura, ¿no? En su estructura cultural, si se conservaba o no. Entonces, esto nos llevó a hacer una definición del Centro Cultural Interpretativo para Lampa. O sea, qué es lo que nosotros queríamos para la ciudad con los conceptos adaptados a la ciudad. Entonces, nosotros queríamos enseñar, inspirar y conservar. Esto a partir de poner en valor el bien interpretar, ¿no? De igual manera, provocar su conocimiento y divulgación, generar una importancia en la conservación y actuar como un agente de promoción en la zona. Esto siempre nosotros lo desglosábamos en diferentes ejemplos, referentes, como un centro de interpretación iba a tener conciencia en las personas y estas personas puedan conservar. Y cómo iba a ser la relación entre estos tres, ¿no? Y por eso acá ponemos unos grafiquitos, cuáles eran las intenciones, ¿no? Una de ellas, para que las personas puedan conocer, el proyecto debería de ser como la ciudad. Entonces, reinterpretar esta tipología de las casonas era uno de los temas que también colocábamos en las estrategias. De igual manera, tener una relación directa con el valor patrimonial generado a partir de perspectivas directas, de diferentes perspectivas aéreas, peatonales, que puedan enmarcar o puedan darle otra vista general al proyecto, ¿no? De igual manera, ahora pasamos un poco a la toma de partida. Para nosotros era importante poder conocer y, y casi asimilar la cultura del AMPA, ¿no? Entonces empezamos a eh, buscar las diferentes sensaciones, emociones, tanto en la escala, como mencionaba mi compañero, como el cobijo, incluso de estos techos para la lluvia, ¿no? El clima, la temperatura. Y una de las cosas que nos llamó más la atención fue la geografía, que abraza un poco justamente el centro histórico, ¿no? Como vemos, estas tres rocas, podemos ver la magnitud y la escala que tienen, ¿no? En la imagen de la izquierda, las vicuñas, ¿no? Que nos dan una idea de la escala y la magnitud que tienen. Estas tres, justamente, rocas conforman un poco la condición única del Lampa y su relación con los Andes, ¿no? Que definen el límite entre la ciudad y su geografía. Entonces,
tomamos como punto de partida la impresionante geografía justamente existente en Lampa, ¿no? Esas tres grandes rocas que se asoman al valle y que escenifican en Lampa la presencia de la masa sobre el vacío. Es entonces que el proyecto se concibe, como nosotros lo denominamos, una nueva geografía arquitectónica. Para poder afrontar el proyecto hacia el centro histórico era imperioso, era necesaria un análisis de que nosotros, o sea, teníamos la idea de que el proyecto desaparezca hacia esta belleza, hacia esta belleza arquitectónica y el patrimonio que representaba. Entonces, nosotros planteamos un silencio arquitectónico, como lo denominamos, en base a una línea directriz que constituye justamente el eje de altura o el límite de altura a la que nuestro edificio podría llegar a constituirse, ¿no? Entonces, pasamos un poco a las estrategias proyectuales. Dentro de estas, a través del análisis urbano y el casco histórico de Lampa, había un eje, una calle que se interrumpía y que era súper importante porque pasaba justamente entre dos plazas, como podemos ver en la isometría, ¿no? Justamente estas dos plazas comparten una calle que se interrumpe, ¿no? hacia el borde de la ciudad y que nosotros queríamos recomponer como una especie de sutura urbana. Entonces, para esto, dividimos el terreno y creamos la continuación de esa calle. Y lo que nos generaba, hacia el lado izquierdo justamente, un vacío urbano y hacia el otro lado, el centro cultural que íbamos a proponer, ¿no? En nuestro proyecto. También notábamos que justamente al borde de nuestro proyecto se empezaban a generar unas nuevas construcciones, ¿no? Estas típicas casas de 3 o 4 pisos de ladrillo, ¿no? El sistema porticado, que empezaban a aparecer, y un poco nosotros queríamos cuidar justamente que nuestro proyecto se viera de borde hacia el casco histórico de Lampa, ¿no? También analizamos los flujos, cómo las personas se movían a través justamente de estas dos plazas, ¿no? A través de justamente las costumbres que ellos tenían, que era ocupar un sitio a la vez, ¿no? Entonces ellos ocupaban primero la plaza que estaba al frente de la catedral y luego la plaza que estaba frente a la municipalidad. Entonces, esa era la forma en que las personas se movían a través de la densidad urbana, ¿no? Ahora, a través del análisis que les mencionó mi compañero, empezamos a obtener información. Entonces hicimos un plano NOLI, ¿no? En el que nos dimos cuenta que existían dos variables que teníamos que tomar en cuenta en nuestro proyecto, ¿no? La primera era una tangible, que era la proyección de los vacíos de las casonas, ¿no? De los patios que se generaban. Y la segunda era justamente la proyección de los ejes que nos limitaban las casonas, ¿no? De los ejes, de los pórticos. Entonces, nosotros empezamos a analizar, ¿no? Todo esto, y básicamente combinamos una especie de cuadrados alternados y justamente creamos una compleja relación de espacios de varias escalas y condiciones lumínicas, ¿no? Justamente esta matriz de la que se deviene, ¿no? Que es como una especie de urdimbre que sirve de base para nuestro tejido, ¿no? Para que el proyecto empiece a constituirse, ¿no? Y la cual también asimismo nos permite relacionar, entrelazar una trama de corredores y escaleras, ¿no? Que empiezan a sucederse y ascender, y que de una forma la concibimos como un recorrido que a los visitantes les iba a dotar de un sentido procesional, que es algo bastante arraigado en el lugar de Lampa, ¿no? También buscábamos que, por ejemplo, la torre de Lampa, que es bastante icónica en este lugar, sirviera de pieza que empiece a extruir vacíos, ¿no? Una especie de pieza extrusora de vacíos para nosotros poder explorar las diferentes escalas y condiciones lumínicas, como les mencionaba. Y también un poco influenciados por Peter Zumthor, ¿no? En su obra Las Termas de Valls, a través de las escalas de espacios y las condiciones lumínicas también. También, prosiguiendo con parte de la estrategia proyectual, nosotros analizamos el proyecto de Peter Eisman, ¿no? La Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, y nos gustaba cómo él, por ejemplo, afrontaba el proyecto a través de una continuidad de capas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos el proyecto a partir de estas sucesiones de capas y, por ejemplo, en la primera imagen a la mano izquierda, era nuestro nivel de catacumbas, nosotros las denominamos así, ¿no? Donde explorábamos los espacios de diferentes escalas, pero
con la idea de que sean como patios, ¿no? Los patios de las casonas que son tan importantes y que estos patios, al subir de altura, excaven en el proyecto, ¿no? Y al final se pueda notar la relación en plot plan, ¿no? De toda la trama urbana y la relación de escalas, de variadas escalas que nos generaban los patios de las casonas con los patios de nuestro proyecto. Esto es un poco de la relación también en altura y densidad que el corte debajo de la catedral nos mandaba, ¿no? Era como empalmar qué pasaba con un corte en nuestro sótano, solamente el sótano que vendría a ser el nivel de las catacumbas, cómo se empalmaba con la relación del sótano de las catacumbas de la catedral, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que ustedes chicos que están en nivel 4 y también los visitantes, siempre es importante poder estar dibujando, ¿no? En una bitácora, ¿no? En lo que se tuviera. Esta es una de las imágenes que nosotros encontramos importantes dentro de nuestro pasaje en Lampa, ¿no? El umbral, que justamente era parte de la creación de la nueva calle, ¿no? Entonces, cómo nosotros podíamos trabajar la calle en relación a este contexto histórico, ¿no? Era para nosotros muy importante. Y como les continuaba diciendo, Carlos mencionó que, por ejemplo, el límite de altura entre todas casi era homogéneo, entre 650 y 7, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la idea de generar dos niveles, pero en el que en ciertas partes del proyecto, o sea, les estoy hablando del momento en el que el proyecto choca justamente con estas casonas, ¿no? Que constituyen parte del centro histórico, como el proyecto hace una especie de retroalimentación, ¿no? Tanto las casonas, porque ahí justamente en esta hilera que conforma parte de nuestro entorno referencial inmediato, son usados para hospedaje, algunas casonas se utilizan para que los niños vayan y puedan aprender, entonces tienen otro programa aparte de ser vivienda, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la idea de poder que nuestro proyecto justamente haga esta idea de retroalimentación, ¿no? Que las personas que vayan a visitarlo puedan observar la casona, puedan observarla desde nuestro proyecto y que nuestro proyecto les cuente un poco su historia, ¿no? De cada una de las casonas. Entonces, justamente el proyecto se abre hacia la idea de poder enmarcarlas a cada una de ellas, que son 5, ¿no? Dentro del programa nosotros empezamos a analizar justamente las condiciones que cada variante y cada población a través del radio influencia del cual mencionó mi compañero se extendía, ¿no? Para estos casos, en estos pueblos, las personas tranquilamente pueden caminar pues unos 30 minutos, 40 minutos y no les presentaba problemas poder llegar de un lado a otro, ¿no? Ellos tienen esa costumbre de la cual nosotros también fuimos partícipes cuando estuvimos en ese lugar, ¿no? Entonces, para nosotros justamente poder marcar este radio de influencia nos guiamos de justamente las variables que mencionaba Carlos y como conclusión tenemos que debíamos de programar el proyecto en una serie de 3 programas, ¿no? Uno vendría a ser los ambientes de capacitación y desarrollo agropecuario, el tercer volumen, el segundo volumen un ambiente de desarrollo de expresiones artísticas y el tercero un ambiente de educación básica alternativa justamente para suplir, digamos, la necesidad de algunas personas que justamente no terminaron el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos el esquema, ¿no? Primero partimos de que debíamos tener una especie justamente de leyenda que nos enseñara los recorridos, ¿no? Y las conexiones entre cada paquete programático del proyecto. Y esto es una especie de bosquejo de planta que era una aproximación ya al proyecto para poder ver cómo se relacionaba en un proyecto en el cual desde el inicio teníamos planteado que el 60% debería ser público. Estos son los niveles superiores, ¿no? También. Y bueno, esta es una isometría que la desarrollamos justamente para el parcial, ¿no? Y que justamente explota las partes en las que el proyecto sirve como público, ¿no? Y estos 3 volúmenes justamente no se explotan porque son la parte privada, digamos, las aulas, ¿no? En la que contiene todo los paquetes programáticos que van a servir para enseñar a las personas, ¿no? Entonces, esto es un poco una vista más acercada, ¿no? Estas isometrías, por ejemplo, nos mostraban las graderías de ingreso al hall, las terrazas de los volúmenes, las áreas de exposición, ¿no? El ingreso a las catacumbas, la explanada para que las personas bailen y puedan practicar, porque no existía o no existen en Lampa lugares donde puedan practicar y justamente lo hacen pues a veces en lugares que no están pensados para ello. Entonces nosotros les facilitábamos el poder practicar dentro del proyecto en estas explanadas y pues sean como una especie
que los salones en esta especie de gradería creciente sean como una especie de auditorio para ellos, ¿no? Ahora, dentro del desarrollo del proyecto, Carlos, Eh, a ver si puedes explicar esta parte. Justamente para el desarrollo del proyecto, nosotros a cada planta tenía algo significativo de la ciudad, ¿no? Algo del mismo pueblo. La primera planta era el nivel cancha, que en quechua significa patio, área libre, área de recreación. Entonces, como comentaba Cristian, nuestra primera planta era 60% por ciento libre. Esto, esto haciendo una alusión a lo que es haciendo contexto a lo que son las casonas, ¿no? Justamente acá se ve la isometría de una casona. Quisimos levantarla porque queríamos entender que nuestro proyecto, tanto al exterior como para el interior, tiene ese mismo significado que una casona colonial, ¿no? Entonces, estos vacíos siempre representaban diferentes privacidades, representaban diferentes usos tanto como nuestro proyecto, ¿no? Justamente estos vacíos que se empiezan a generar le daban a las personas una perspectiva de que estaban entrando están entrando a una casona, ¿no? Donde se empiezan a ver los patios, se empiezan a ver que hay diferentes escalas de patio que le dan era de lo más privado a lo más público, ¿no? Llegando a las explanadas que repartían casi todos los lugares, repartían a todos los espacios, perdón, igualmente la espacialidad que tenían, ¿no? Cómo estos vacíos, estos patios, generaban espacialidades en diferentes ambientes de las viviendas, ¿no? El nivel catacumbas, ¿no? Esta hacíamos referencia a lo que la catedral, ¿no? A la iglesia Santiago de Apóstol representaba en su nivel más profundo, por así decirlo, ¿no? El más escondido, el que llegamos a explorar, y nos hacía esta referencia, ¿no? De este camino con diferentes luces cenitales, ¿no? Que venían, que proyectaban diferentes texturas de las piedras, ¿no? Y esto es lo que también tratábamos de proyectar en el proyecto en este nivel, en este sótano, en este nivel -3.5, ¿no? De igual manera acompañado de estos patios para que puedan reflejar otra espacialidad, otra sensación mientras que recorrías estos auditorios, estas galerías de exposición. El nivel anagmanta, que significa, ¿no? Como desde el cielo, tener esa visual. Justamente por eso creamos una plaza elevada, que es esta de acá, la cual era una plaza educativa, ¿no? Porque mientras que tú estabas caminando y te repartía los demás volúmenes, tú podías entrar a los salones interpretativos que tenían una visual directa con nuestro entorno inmediato, ¿no? Que eran las casonas. Entonces tú podías entender a las casonas de diferentes perspectivas, verlas de otros ángulos, ver sus detalles mínimos, ¿no? Y era un poco lo que se muestra acá en estas dos imágenes, cómo las personas podían interactuar. En los otros dos niveles, que eran ya los más educativos, tenían un nivel más privado, ¿no? Con la luz un poco más concentrada del tratamiento de vanos que le hicimos acá, ya representaba más a salones, auditorios, a la biblioteca que teníamos. Esto era un poco de la estructura, ¿no? Cómo el proyecto empieza a armarse a partir de estas placas que empiezan a generar a la vez los espacios y cómo de igual manera estas tenían una interacción con los salones, ¿no? Dándole una perspectiva de luz siempre a los ambientes diferente, ¿no? Desde distinto ángulo, ¿no? Ya que la luz que se proyecta en la sierra es muy fuerte, entonces la sombra que se proyectaba queríamos también que se mantenga con esa visual. Como también comentábamos, los espacios, los vacíos, los patios que nosotros generábamos, también queríamos que estos se proyecten tanto en planta como en corte. Entonces, este juego de vacíos nos empezaban a generar distintas espacialidades, ¿no? Diferentes secciones que nosotros podíamos representar. Igualmente, la reinterpretación de las casonas hacían que el volumen empiece a adoptar esta forma, ¿no? Entonces, un poco también se nota la relación que tenía la calle con el proyecto, ¿no? Mientras que tú estabas caminando podías ver el proyecto así como si estuvieras por la misma escala de la calle, ¿no? Que tú podías tener interacción, mucho lo que pasa en la sierra. Igualmente este es el corte horizontal ya del proyecto, ¿no? Y empieza a verse la relación ya de nuevamente los vacíos, ¿no? Cómo estos tienden a proyectar, a ver las diferentes espacialidades, las diferentes relaciones visuales que se generan, ¿no? Esto es un poco ya de las elevaciones, ¿no? Como justamente lo que mencionábamos, ¿no? El proyecto en el nivel más grande, que está acá,
se da para las viviendas contemporáneas, pero en el nivel para las casonas, para nuestro centro histórico, es el más chiquito, ¿no? Esto es justamente lo que se marca acá, ¿no? Que empieza a crecer y se empieza a ir hacia ahí, ¿no? Este eje que se proyecta y respeta, dándole el borde a lo que es el centro histórico y protegiéndolo de las construcciones contemporáneas. Eso es un poco más ya de nuestras perspectivas de corte, fugados, queríamos para representarlos, eh, queríamos entender un poco mejor cómo iban a ser nuestros espacios, cómo iban a funcionar, por eso también lo empezamos a proyectar así. Este es igual al otro, un poquito igual. Bueno, y un poco para, claro, ya como finalizando, ya tenemos las vistas en la maqueta, ¿no? Cómo el proyecto iba quedando, eh, y cómo, digamos, este basamento conciliador, ¿no? Con el centro histórico mantenía la escala de calle y conversaba justamente con las casonas como con las nuevas las construcciones que empezaban a existir, ¿no? Esta es otra vista en la que se nota el umbral, justamente la nueva calle que nosotros proponemos y el umbral al que se enmarcan estos tres volúmenes secuenciados y que rematan, ¿no? Justamente y se retrancan al eje de la torre, ¿no? Esta vista nos muestra la secuenciación creciente de las explanadas, donde nosotros planteamos que los guapululos, que es una danza típica de Lampa, pueda desarrollarse y puedan practicar, ¿no? Y justamente sean presenciadas a través de las personas que en las aulas pudieran estar en clases o en las terrazas de estas, ¿no? Parte del proceso también. Esto es un poco mostrando la espacialidad y el desarrollo en cuanto a estructura del proyecto, ¿no? Y de cada volumen programático también. Este corte muestra las relaciones entre justamente el nivel de las catacumbas, el inferior, con estos pórticos, ¿no? Estas placas que hacían una especie de filtro para las personas hacia este espacio un poco más interior, y también el basamento, ¿no? Que tenía un nivel justamente de museo, y por la parte superior pues las personas pasaban y podían, si bien no podían entrar por ese lado, podían observar lo que sucedía, ¿no? Encima de esto es el auditorio, ¿no? El auditorio, y encima del auditorio justamente los espacios más privados que vendrían a ser las aulas. Esto es otro corte en el que queríamos mostrar un poco la espacialidad del proyecto, ¿no? En la relación entre estos tres volúmenes y cómo los patios también los perforaban hacia la parte superior, ¿no? Y esto es un poco del silencio arquitectónico, ¿no? Esta es la muestra en la que el proyecto se agacha, ¿no? Ahí tenemos la torre, la catedral, la plaza, y el proyecto es como si se agachase hacia la plaza. Entonces, cuando uno la cuando uno recorre la plaza, o sea, la catedral, o va a visitarla, pues el proyecto es invisible hacia este lugar, ¿no? Esto es cómo funcionaría de noche, ¿no? Justamente en un momento lluvioso, ¿no? Teníamos pensado pues varios tipos de drenaje, pero que justamente se cobijasen las personas dentro de los salones, ¿no? El umbral, esto es un render del umbral, cómo funcionaba también al mismo tiempo, pues, la zona de exposición de las catacumbas, ¿no? Este es el filtro del ingreso hacia las catacumbas. Cristian, bueno, en esa foto también queríamos mostrar, ¿no? Que la municipalidad había sido muy importante en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y entonces las personas tenían la tendencia a colocarse en los pórticos de las personas para protección de la lluvia. Entonces esta representación de generar la misma cantidad de pórticos y generar esta protección contra la lluvia, justamente se nota en este corte, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que menciona Carlo, que es esta vista la veníamos trabajando desde el inicio, desde los dibujos, ¿no? Que era la intención de generar el cobijo que te generan pues estos aleros en las casonas, ¿no? Estos techos extendidos y la calle, ¿no? La misma intención, pero en otra escala. Un poco del recorrido de del centro de interpretación, ¿no? Y las pinturas. Lampa es muy célebre por Víctor Humareda, ¿no? Que es un pintor que nació en Lampa, se formó en Lampa y luego en Lima tienen varios muros con sus pinturas, y es bastante representativo para la cultura lampeña. El hall del ingreso, ¿no? Esta vista es un poco el hall del ingreso y muestra un poco la expresión de la estructura, que básicamente es todo el proyecto, porque la estructura
Es lo que nos define los espacios, lo que nos define las placas, lo que nos define incluso los volúmenes y los volados, ¿no? Incluso las circulaciones también. Esto es un poco la reinterpretación, ¿no? De cómo a medida que ibas avanzando podías aprender dentro del proyecto lo que te mostraban las casonas a través de su historia, ¿no? Bueno, esta es una vista del auditorio también, ¿no? Las grandes placas perforadas que nos dan ingreso de luz, pero al mismo tiempo son pequeñas para no molestar en la luz justamente del auditorio. Bueno, y finalmente queríamos terminar la exposición con un video, que es un video animado de nuestro proyecto, que muestra un poco, en resumen, todo lo que mencionábamos, tanto cómo se ve por arriba y cómo se relacionan los vacíos con los vacíos estos de las casonas, el basamento conciliador, ¿no? Con el centro, con la trama urbana, el casco histórico y las alturas de las casonas, el silencio arquitectónico y las actividades que se dan dentro de nuestro proyecto, ¿no? A ver, Carlos, si lo puedes proyectar, por favor.
y eso es todo el video. Muchas gracias Muy por toda la bien. presentación. Muchas gracias a ustedes por haber estado. Gracias, chicos. Gracias, Ángeles, Gracias. por la invitación. Pero espérate. De repente tenemos Ah, preguntas ok. de la gente. Están ahí todos emocionados, asustados por lo que les espera, aplaudiendo. Bien, vamos a dar pase a las preguntas, chicos. Por ahí si tienen algo que comentar o que preguntar, pueden levantar la mano y vamos organizando la rueda de preguntas. A ver, por ahí. A ver, Renata nos pregunta, ¿cómo solucionaron la estructura? Que sí, es una estructura muy osada, ¿no? A ver si nos pueden comentar un poquito sobre ese tema, por favor. Sí, perfecto, Renata. Gracias por tu pregunta. Bueno, básicamente, a lo largo de mi carrera y de Carlon, nosotros, por ejemplo, nos gusta trabajar con proyectos en los que podamos manejar una crujía de 20 a 25 metros máximo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, nosotros siempre empezamos a plantear el proyecto en base a, incluso desde la prefiguración, ¿no? Teníamos la idea de que el proyecto máximo podría tener 25 metros de crujía porque nosotros nos gusta también trabajar con este sistema de placas, ¿no? Entonces sabíamos que una placa, que al menos en este caso, 5 placas iban a solucionarnos tranquilamente el problema del proyecto y del volado también que significaba estos 15 metros que vemos debajo de la cobertura en la parte del filtro hacia las catacumbas, ¿no? Entonces, bajo esta idea, siempre nosotros, al menos como concepción o como idea, tenemos arraigado de tener pues 2 placas laterales que sujeten los volúmenes y que amarren el contenido y 2 placas, en este caso 2 juntas de placas al medio, ¿no? Que termine de definir los espacios y los cambios de niveles y los vacíos que perforaban en el proyecto, ¿no? Entonces, justamente nosotros, a medida que el proyecto evolucionaba, como por ese lado ya lo teníamos desarrollado, ya pensado, ¿no? Entonces, era cuestión de poner el volumen A, volumen B y volumen C, como lo vemos en la diapo, y armar las vigas que iban a pasar, algunas incluso no terminaban de pasar desde la mitad de la crujía del proyecto, pero otras sí, ¿no? Entonces estas eran las vigas madre, digamos, las que tenían más peralte y amarraban todo el proyecto. Entonces, era para nosotros, como vuelvo a mencionar, desde el inicio del proyecto, como ya lo teníamos bastante claro, ¿no? Porque era nuestra forma de trabajar también. Y aparte, también decidimos, pues, tener las losas, que es como que es como de alguna forma amarran todo el proyecto, unas losas de doble nervatura, ¿no? Que para nosotros era importante también. Bueno, no sé si con eso termino de responder tu pregunta. Dice que sí. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Gracias, gracias. Renata, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? De repente los del 4 quieren saber algo sobre el lugar. A ver, primero Byron. Byron pregunta, ¿cómo vincularon las teorías, o sea, todo el análisis teórico con el proyecto? Y felicitaciones por el trabajo, dice. Marco teórico y relación con el proyecto. Cristian y Carlos, por El, favor. el marco teórico, justamente ahora hemos mostrado solo, más que todo para lo que es el equipamiento, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar por qué y cómo se solucionaba o qué es lo que buscábamos del equipamiento en Lampa, ¿no? En esta ciudad. Pero a nivel general, el marco teórico siempre fue como esto, ¿no? Como esta memoria histórica que debíamos de recuperar y repotenciar e interpretar, ¿no? Entonces, siempre fue por ahí, ¿no? Que el proyecto debería tener esta memoria histórica. Por eso también lo de representar las casonas dentro del proyecto, de igual manera, representar características similares que leímos, ¿no? Como óptimas para que las personas puedan sentir algo suyo, ¿no? Como teoría. Entonces empezamos a sacar estos aspectos que tenía la ciudad, ¿no? Y empezar a plasmarlos al proyecto. De igual manera, bueno, como teoría también fue el silencio arquitectónico, ¿no? Que poco a poco lo empezamos a desarrollar porque no encontrábamos nada, ¿no? Silencio arquitectónico se habla más que todo eh, en el proyecto se habla de esta relación que tiene, ¿no? Que de lo que es de pasar a ser algo histórico
algo moderno. Entonces el proyecto buscaba eso. Entonces las teorías que empezamos a relacionar a toda nuestra investigación fue cómo tener este ensamblaje del proyecto entre entre estas dos construcciones, no tanto históricas como contemporáneas. Es un poco más o menos de la teoría. Sí, Carlos, tal vez le puedas soltar algunos nombres de autores a Byron, porque calculo que va por ahí su pregunta. Nuestro autor, uno de los más importantes para el silencio arquitectónico, creo que fue, ay, a ver si me acuerdo. Perdón, creo que te puse en problemas. No, no, es que su nombre es medio raro porque, o sea, es alemán y se me ha ido. ¿Te acuerdas, Cristian, su nombre? no, Carlos, no, los nombres son bien difíciles. Perdón. Pero Y luego de la expo lo buscamos y lo pasamos por mensaje, no se preocupen. ya, genial. Lorena San Román tiene otra pregunta. Bueno, voy a leer lo que ha puesto porque está muy emocionada. Estoy impresionada con la organización que han tenido. El proyecto tiene todo, o sea, se pensó en todo y eran muchísimas variables. ¿Por dónde empezaron y cómo siguieron para que no se les escape nada? ¿Qué le recomendarían en ese sentido? Bueno, para empezar, bueno, para mí en lo personal fue fundamental pues tener un aliado como Carlo, ¿no? Que pues es como un especialista de este tema de investigación y de poder armar bien una estructura de la cual poder agarrarme, ¿no? Después, en el desarrollo del proyecto ya creo que es importante y para ustedes también, chicos de cuarto, que traten, sé que es difícil, pero que al menos, o sea, que se trate al momento de que uno empieza a pensar el proyecto, que trate de empezar al menos por todas las variables, o sea, que no vayan primero por una sola, por ejemplo, la forma, y luego vayan después pues, a pensar en cómo esta reacciona con el entorno, ¿no? Sino que vayan a pensar todas al mismo tiempo. Entonces, esto te ayuda de alguna forma a poder acotar mejor tu proyecto y tener variables que definan hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, y que justamente esto no te haga, pues, en un momento futuro, pues, perder el tiempo y tener que volver a empezar estas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre, por eso recomiendo que piensen tanto en el entorno, en la estructura, bueno, en el caso de ustedes, aún no, ¿no, chicos? Entonces, se pueden dar esa libertad de pensar tanto en el entorno, en cómo se emplaza el proyecto, en cómo el proyecto se va a expresar en un futuro. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? No sé si quieres acotar algo más, Carlos. Claro, sí. Bueno, otra cosa importante para ver el proyecto de otra manera es, es conocerlo bien, ¿no? Es sentir lo que te va a transmitir en el lugar que vas a hacer, ¿no? Nosotros, la primera vez que llegamos con Cristian al lugar, fue justamente en la imagen donde está mi puntero, donde está ahí. Nosotros nos paramos y ya sabíamos que ahí iba a ser el proyecto, ¿no? Sin buscar lugar, sin buscar otro lado, ya sabíamos que era ahí porque nos transmitía, ¿no? O sea, creo que como arquitectos, nuestro ojo poco a poco se va desarrollando para empezar a ver las posibilidades, ¿no? Y creo que la carrera te brinda estos cursos de historia que parecen aburridos, pero en verdad ayudan un montón. Creo que esto es más que todo historia, ¿no? Porque la relación, conocer las historias de las casonas, es espectacular, o sea, podríamos hablar ahorita una hora más solo contando las casonas, ¿no? Entonces, estas variables, ¿no? Las que hemos explicado del análisis del lugar, poco a poco cuando las vas analizando, te vas dando cuenta qué cosa le falta a tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, buscas, dicen, no, ya, ¿cómo puede ser mi espacio libre? ¿Cómo puede ser mi espacio público? Y simplemente te das cuenta que está en tu entorno, ¿no? Que está, por ejemplo, en esta imagen, está acá, ¿no? Tú ves tu espacio libre y te das cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, que está acá, está dentro de tu contexto. Que mientras tú más analizas el contexto, más te das cuenta que son las variables que tienes que empezar a tomar en tu proyecto para que éste se relacione, ¿no? Y es algo que nosotros con Cristian nos hemos esforzado un montón en hacer en este proyecto, ¿no? Ver todas las variables contextuales de relación, semejanza, sensación al momento de pasar por el centro histórico de Lampa, nos ayudaban a determinar cada situación, cada espacio que iba a ocurrir en el proyecto. Pero eso es un poquito, creo. Buenazo. De hecho, sí, cuando trajeron este proyecto de la Expo, notaba que estaban enamorados del lugar. Y eso es, creo, el punto de partida, ¿no? Para un gran proyecto.
Vamos a seguir con una pregunta más, o sea, son dos preguntas, pero las voy a convertir en una sola y con eso ya iremos cerrando la presentación del día de hoy. Ariana también está alucinada con el proyecto. Dice, ¿qué nos podrían recomendar para el planteamiento de nuestras futuras tomas de partido? ¿Cómo se inspiraron a desarrollar estos tres conceptos de enseñar, inspirar y conservar? Y por ahí lo voy a amarrar con lo de Almudena, que pregunta si es que el concepto varió a lo largo del proceso o se mantuvo claro desde el comienzo. A ver, bueno, mm, yo creo que el concepto, digamos, el planteamiento del proyecto, ¿no? Nosotros sí lo teníamos claro desde el comienzo, porque justamente lo que queríamos era plantear algo que impacte, ¿no? Que impacte y que a través de estas herramientas, pues teníamos claro que el proyecto tenía que ser una especie de geografía arquitectónica. Nosotros, yo y Carlos la denominamos así porque era basarnos en justamente estas tres rocas. No sé si Carlos lo puedes ir poniendo para que lo puedan ver. Tan representativas en Lampa y de tan gran escala, ¿no? Dentro de nuestro terreno. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Entonces empezamos a dibujar, ¿no? Y a plantear, y desde el inicio teníamos claros que iban a ser tres volúmenes que iban a estructurar, digamos, todo el proyecto. Después de eso, nosotros, claro, después de estas tres variables, de estos tres volúmenes, ya enfrentarnos al problema que era justamente cómo dentro de una trama histórica nuestro proyecto podía de alguna forma ser amable con el entorno o conversar con la calle de diferentes alturas. Entonces, y ahí empieza a amarrar y ahí empieza a desarrollarse el proyecto. Entonces, hubo bastantes cambios, hubo bastante que pensar, ¿no? Yo me acuerdo que incluso con Ricardo Wanqui tuvimos bastantes debates, ¿no? Con respecto a cómo debería plantearse un proyecto dentro de la escala de un casco histórico y conversar con este, ¿no? Entonces ahí aparecieron referentes como los de Rafael Moneo, por ejemplo, que si van a entrar a un casco histórico, les recomiendo mucho que lo lean, que vean sus proyectos, que vean sus entrevistas, también son muy interesantes. Entonces, Álvaro Siza también es otro grande, ¿no? Que se enfrenta a este tipo de... Pero entonces nosotros justamente queríamos un poco disasociarnos de estos tipos de conceptos que ellos planteaban en relación dentro del proyecto, pero lo que mostraba el proyecto hacia afuera sí bastantes semejanzas con sus proyectos en relación a que deberían mantener la escala de las casonas, ¿no? Que no debería ser, que debería al mismo tiempo haber una retroalimentación. Entonces, yo creo que el consejo que les daría en este caso sería pues un análisis exhaustivo del entorno, porque muchas veces el entorno es es lo que dice qué es lo que tiene que ser el proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces uno pues se saltea este paso, ¿no? De analizar el entorno, analizar las variables, las alturas y los flujos, que, eso qué tedioso, y que mejor voy viendo referentes y empiezo pues a buscar cómo va a ser la forma del proyecto, y empiezas a dibujar de la nada, ¿no? Pues yo creo que siempre el análisis del proyecto, el análisis del entorno del proyecto es sumamente importante y casi te dice qué es lo que necesita el lugar. Entonces, por ahí yo empezaría. Una vez que sepas qué es lo que necesitas y cuáles son las herramientas con las que tienen que trabajar y los parámetros bajo los que te manejas, o sea, no parámetros normativos, sino parámetros en base a la altura que máxima que tendría que plantearse el proyecto, ¿no? Justamente por eso les hablaba del silencio arquitectónico, que era como nuestra línea de dibujo, que no podía pasarse la altura del proyecto, ¿no? No es una normativa que existe, es algo planteado por nosotros, ¿no? Para que el proyecto pueda responder al lugar. Entonces, ese tipo de variables que te van acotando la forma en la que diseñas, pues te resulta el proyecto, ¿no? Y entonces ya uno empieza a buscar y ya casi por sí solo sale la toma de partido también, ¿no? Carlos, no sé si quieres acotar algo. Creo que hablaron sobre las teorías que nosotros habíamos tenido del proyecto y también es lo que dices, ¿no? Que es conocer, es hacer un estudio de estas teorías y luego voy a proyectar esto y luego aplicarlas, ¿no? Ver esta comparación. Siempre, bueno, en nuestro caso siempre trabajamos con estos gráficos, ¿no? Con líneas de tiempo, trabajamos con mapas mentales que nos van repartiendo las ideas, ¿no? Entonces, buscábamos referentes, ¿no? De cómo se habían puesto en valor ciudades parecidas a la nuestra, ¿no? Cómo se habían, cómo se
cómo se provocaba una divulgación del conocimiento, ¿no? Cómo las personas tú le generabas importancia de su conservación. Y siempre esto era como, te botaba diferentes temas, diferentes conceptos que tú deberías ir desglosando, desglosando. Y el momento que tú desglosabas, te das cuenta que ese concepto funcionaba en tu proyecto. Estos son algunos de nuestros autores, solo para el equipamiento, porque luego para los conceptos también tenemos otros, pero estos de acá, ¿no? De acá empiezan a evolucionar. Como, por ejemplo, un poquito, ¿no? Vimos que en España pasaba algo igual que acá, como en Lampa, ¿no? Que no se valoraba, ¿no? Que simplemente se concentraban en una ciudad y el resto la dejaban de lado. Entonces nos dimos cuenta que apareció un programa, el líder, que empezaba a proyectar diferentes herramientas estratégicas para este propósito y empezaron a evolucionar con el tiempo y empezamos de esos a sacar nuestro concepto, ¿no? Por eso era como que este gráfico es el concepto de lo que queremos en Lampa, ¿no? Para la conservación. Y de ahí, poco a poco, ya empezamos a sacar qué es lo que queríamos, ¿no? Que era conocer, inspirar y conservar. Y a partir de esto se ligaba a los grafiquitos que están acá, ¿no? Que era esto del umbral, ¿no? Generar las perspectivas que centren a la catedral, ¿no? Regenerar las tipologías, reinterpretar, pero de manera más moderna, ¿no? Y era eso un poquito lo que quería comentar. Bien, excelente chicos, muchísimas gracias. Todos los demás agradecen también, están anotando en el chat. Y yo especialmente les quiero agradecer por darse el tiempo de venir a explicar el proceso que han sufrido en el pasado y que ha dado estos excelentes resultados. Felicitaciones nuevamente chicos y nada, ya pronto la exposición de Lampa, ojalá cuando volvamos físicamente al campus. Nuevamente muchas gracias y nos vemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ángeles. Ángeles. Gracias, chicos. A los visitantes también, muchas gracias. Y pues suerte en sus proyectos, ¿no? Gracias, Byron, también. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Carlos. Cuídense mucho. Nos vemos.